Listo, ya estamos grabando. Bueno, ya estoy aquí. Ok, estamos aquí en mi apartamento con Esperanza Bejarano. Qué bueno. Creo que ya son las 7 de la noche. Vamos a dar inicio a esta charla, que va a ser una charla muy interesante. Damos la bienvenida a Luis Enrique, a Luis Bernardo. Veo que está Daniel, a Germán, a René. Veo que ya está llegando Hernán, a Mauricio Obregón. De manera, vamos a darles un compás de unos minuticos más para que todos lleguen, que me parece muy importante que esta charla pues la puedan escuchar todos, de manera que se sientan mucho más felices ahora que estén ya a bordo. Mientras tanto, pues les voy a a contar un poco quién es Enrique Fenollosa, quién es la persona que hoy nos va a dar la charla. Él es ingeniero de telecomunicaciones, él es de Valencia, España, tiene un máster en Business Administration por el Instituto Español, es capitán de yate, es Dive Master, es un Transmundit o circunnavegante. Duró 4 años dando la vuelta al mundo en su velero Aventura Oceánica y es una persona pues que tiene muchísima experiencia en todo lo que es el tema marítimo, el tema de navegación, el tema de las velas, el tema de buceo, de manera que él va a hablar, hacer su exposición y después de ello va a haber tiempo para que todos tengan la oportunidad de las inquietudes, las preguntas que puedan tener. Asimismo, les comento, hoy tuvimos una reunión con el comandante de San Andrés y Providencia, estuvo con su Estado Mayor, con el capitán de puerto, con el comandante de guardacostas de la Fuerza Naval del Caribe, y todos están muy entusiasmados con recibirnos, con ayudarnos, con apoyarnos, con dirigir y liderar las 2 jornadas de limpieza del fondo marino. Y vamos a tener, que es algo que es muy positivo, vamos a tener control radar y control positivo mediante 2 unidades mayores. Vamos a tener hasta las 200 millas. El ARC Victoria, que es un buque, un patrullero marítimo costero, un patrullero grande, un buque de 1.500 toneladas. Y después de las 200 millas vamos a tener el control con el ARC Antioquia, que es una fragata. De manera que vamos a tener apoyo permanente, vamos a tener además el apoyo de guardacostas durante lo que son las buceadas en Providencia, en Cayo Bolívar, asimismo en San Andrés, y asimismo también, dado que allá también hay guardacostas, en Sapsurro y posiblemente en Isla Fuerte. De manera que esto es una oportunidad que es muy importante porque esta travesía está teniendo mucha trascendencia, ya que lo que se busca es que se vuelva a despertar un poco el turismo en estas islas que fueron azotadas por el huracán. Así que vamos a cederle la palabra. No sé si Alejandro quiere comentar algo antes de cederle la palabra a Quique. Bueno, hay una entrevista previa a Quique que hicimos hace 2 años, donde nos comentaba toda su aventura y el velero, sobre su velero, que es el Bahari, todas sus recomendaciones y aún así la misma navegada que se hizo hace 1 año con él, un intento de navegar a San Andrés. Y pues la verdad es que estamos muy felices y honrados de que Quique esté acompañándonos y nos permita, además de acompañarnos en la travesía, nos permita nos ayuda a orientarnos sobre todos sus consejos. Y hago énfasis también en la experiencia que tiene Quique en salvamento marítimo, que nos estaba comentando ahorita que hizo casi 10 años de voluntariado o de trabajo en salvamento marítimo, y eso también es una experiencia también muy importante, que nos puede comentar cosas que no debemos hacer y que debemos evitar. Así que pues muchas gracias por su asistencia y adelante, Quique. Bueno, perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos y buenas noches.
He preparado, espérate que comparto mi pantalla. He preparado algunas transparencias. Vale. Por favor, cerrar los micrófonos. Vale. Bueno, pues lo primero, presentarme, ¿no? Presentarme brevemente, no me voy a extender mucho, pero bueno, lo mío es curioso. Yo llego en realidad al mundo del mar a través del rescate, del salvamento. Y bueno, pues además también es curioso porque yo acabo teniendo antes mi licencia, mi permiso para manejar lanchas, para manejar embarcaciones. Un segundo. Un segundo. Ahora, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha el audio bien? Perfecto. Vuelvo a compartir pantalla. A ver si era por un tema de la pantalla. Comparto y... Vale. ¿Y ahí también me escucháis bien? ¿Compartiendo pantalla? ¿Sí? Listo. Perfecto. Pues bueno, como os decía, lo mío es algo curioso. Yo llego al mundo del mar a través del salvamento. Acabo obteniendo primero mi título para patronear embarcaciones antes que para manejar autos. Y bueno, pues empiezo así, ¿no? Empiezo de esa manera en el año 88, haciendo rescate en mar. Y luego, posteriormente, en el año 90, pues hay una especie de unas pruebas para tripulación de rescate de los helicópteros de una región de Valencia, de la Generalitat Valenciana, es la zona, la región de Valencia. Y bueno, pues acabo también metiéndome en este grupo y durante pues más de 10 años estuve haciendo rescate tanto helitransportado como en embarcaciones, en mar y también en montaña o en otras situaciones, ¿no? Como experto en rescate, pues también durante unos años acabo, digamos, responsabilizándome todo el dispositivo de salvamento de las playas de la zona norte de Valencia. Eso era pues un equipo importante, eran como 5 embarcaciones, como 30 socorristas, varias ambulancias, un helicóptero, etcétera. Digamos como que en mi vida he estado bastante familiarizado en situaciones de rescate y en operaciones de rescate. Pues os podría contar historias de decenas de rescates, pero bueno, tampoco tiene sentido que empiece a contar aquí batallitas, ¿no? Aparte de sobre el agua, digamos como que mi relación con el mar también ha tenido especial importancia debajo del agua, ¿no? También fui dentro de, digamos, de toda la preparación que teníamos como unidad de salvamento y rescate. También lo estaba el del rescate subacuático. De hecho, pues durante un tiempo también estuve haciendo rescate subacuático. La verdad es que no es muy agradable, prefiero más el buceo por placer, porque al final cuando haces rescate subacuático pues siempre acabas metiéndote en aguas turbias, en pantanos, en ríos, y al final pues lo que te encuentras pues en general no suele ser agradable, ¿no? Suele ser gente que ha tenido un problema y es difícil que bajo el agua pues encuentres a alguien vivo, ¿no? Entonces pues desde ahí mi pasión por el buceo también tiene mucho que ver con la fotografía. De hecho, pues me gusta bastante la fotografía subacuática. Prácticamente todas las imágenes que vais a ver en la presentación, en la exposición, pues son mías, ¿no? Algunas de ellas sobre el agua, otras bajo el agua. Y desde entonces, pues una de las... uno de los factores que primaban para mí en los sitios a los que viajaba o en los sitios a los que quería conocer también lo era el buceo, ¿no? El buceo y la fotografía subacuática, y eso ha hecho pues que haya estado buceando en muchos sitios del mundo, ¿no? Buceando por todo el mundo, especialmente la zona, digamos, del Pacífico del sudeste asiático, ¿no? Aunque también lo he hecho en el Índico o en Sudáfrica o en África. Pero digamos como que conozco bastante de los spots más renombrados de buceo a nivel mundial y tengo pues la verdad es que miles de inmersiones como referencia.
Pero bueno, aquí de lo que hemos venido a hablar es de mar, ¿no? Y de navegación, especialmente a vela. Y después de la experiencia, o bueno, compaginado junto a la experiencia del rescate, pues me inicio en el mundo de los veleros y descubro pues una pasión, ¿no? Navegar a vela sin ruidos, sintiendo cómo te deslizas sobre el agua, es algo espectacular y me voy iniciando cada vez más, ¿no? Hasta que ya llega un momento en el que me planteo proyectos importantes como el de la Vuelta al Mundo a Vela. Que es un proyecto que al final acabo ejecutando, pues con mucha preparación y aparte una vuelta al mundo diferente, ¿no? Yo en esa vuelta al mundo pues quería combinar varias cosas. Una de las dimensiones era el deporte y el mayor desafío al que se puede enfrentar un navegante pues es cruzar al mando de un navío el Cabo de Hornos, que es el lugar para navegar más complicado del planeta. Esto ya yo creo que todos los navegantes lo saben, es como para un alpinista subir al Everest. Y como segunda opción, el Cabo Buena Esperanza, ¿eh? Sobre esto podríamos hablar bastante, el por qué es un sitio complicado, pero vamos, lo es, os lo puedo asegurar y como veréis también un poquito más adelante. Entonces, esto al final, la verdad es que el mundo de la navegación por debajo de los 40 rugientes, os sonará los 40 rugientes, los 50 aullantes y los 60 bramadores, hacen referencia a la latitud sur. La verdad es que las reglas cambian, ahí la navegación hace cosas a las que no estamos acostumbrados y hay fenómenos que son absolutamente espectaculares, con lo cual yo sí creo que el hecho de cruzar los grandes cabos pues te da una experiencia y una digamos, una veteranía destacable, ¿no? No por ello los antiguos marinos pues tenían la tradición de ponerse el anillo, el pendiente en la oreja y bueno, pues tenían ciertos privilegios los caphornes, los capitanes que habían cruzado al mando de un navío el Cabo de Hornos. Bueno, la vuelta al mundo de la que os estaba hablando, que tras 4 años de preparación al final pues tuve la fortuna de poder llevar a cabo, fue el proyecto Aventura Oceánica. Como ahora os voy a contar, Aventura Oceánica, pues lo podéis ver en redes, luego daré también, lo podéis buscar, está en Facebook, tiene una web, aventuraoceánica.es, etcétera. ¿Y qué fue Aventura Oceánica? O sea, ¿cuál es esa expedición? Bueno, pues es una expedición alrededor del mundo. Duró 4 años y un mes. Curiosamente, 1492 días, y de verdad que esto no fue hecho a posta, es decir, esto yo no lo pude decidir. Esto fue, yo tuve una fecha de salida porque tenía un evento de salida y una fecha de regreso porque tenía un evento de regreso. Es decir, esto fue sin planificar, pero bueno, pues supongo que algo quiere decir este hecho de esta cifra. A lo largo de estos 4 años, ahora veremos el recorrido, pero recorrimos unas 54.000 millas náuticas. Esto para hablar en kilómetros son más de 100.000 kilómetros y esto pues son más de 2 veces y media el máximo diámetro de la Tierra, como sabéis, es el Ecuador. ¿Y esto por qué es? Pues evidentemente para dar la vuelta al mundo tú no puedes ser en línea recta y desde luego pues especialmente cuando tienes que subir hacia el sur para cruzar los grandes cabos y luego pues ganar en latitud, etcétera. A lo largo de estos 4 años fueron 47 países los que pasaron en el recorrido y luego pues a su vez fue un proyecto también bastante mediático, ¿no? Escribía un blog que todavía está disponible, pues lo podéis encontrar. Tengo pues miles de fotografías seleccionadas, más de 43.000 vídeos. Este blog pues era como muy seguido por la gente, etcétera. También tuve como bastantes apariciones en medios, pues esto lo podéis buscar en Google, ¿no? En más de 100 entrevistas de radio y televisión en 7 países y bueno, pues centenares, ni siquiera las puedo contar de apariciones por internet. Aquí podéis ver un poquito el recorrido. Yo zarpé de Valencia, en España, veis el puntito verde después de las Canarias y de cruzar el Atlántico, recorrí toda la costa sudamericana. Ahí es donde tomé contacto por primera vez con la isla de Providencia, que es una isla a la que tengo muchísimo cariño, una isla que me encanta. Y bueno, pues recorrí toda Sudamérica hasta llegar al Cabo de Hornos, que es su extremo más austral.
y luego pues subiendo por la costa hasta Valparaíso y a partir de ahí pues ya toda la parte del Pacífico. El Pacífico en general sur, pues pasando desde Isla de Pascua por las Pitcairn, Gambia, en general toda la Polinesia, Melanesia, y después de Melanesia pues ya subí hacia Micronesia. Aquí en general tienes una decisión que hacer y es el invierno austral, que es la época de ciclones, la quieres pasar en Nueva Zelanda, pero eso te implica estar como 3 meses. Yo decidí cruzarme al hemisferio norte y hacer la Micronesia, que también es un destino remoto, espectacular, para entrar en el sudeste asiático. Y el sudeste asiático pues hay una zona que también es muy muy bonita, que es la de Indonesia, y luego pues ya el Índico, por las islas de Reunión, Rodríguez, para llegar hasta África, Mauricio, perdón, se me olvidaba, cruzar el Cabo de Buena Esperanza y ya pues subir por el Atlántico, ascensión Santa Elena. Tuvimos la fortuna de poder llegar a Cabo Verde, Canarias, y regreso. Una circunnavegación. A veces yo lo que digo es que con ciertos puntos similares, algunas diferencias, pero también muchos puntos similares a la que hicieron Magallanes y Elcano. Y a día de hoy, pues, ¿qué hago con este proyecto, con esta experiencia de aventura oceánica? Bueno, pues a día de hoy la verdad es que disfruto bastante compartiendo las experiencias. Yo lo que digo es que cuando compartes algo que has vivido y que te ha gustado mucho, lo vuelves a vivir, ¿no? Lo vives otra vez, y que compartido, pues estas experiencias son mejores. Entonces, desde que estoy aquí en Colombia, pues he colaborado con varias fundaciones. Bueno, pues lo pueden mirar en medios. He hecho varias exposiciones de fotografía para fundaciones, he hecho pues distintas conferencias de inspiración para cambios motivacionales, divulgativos, para niños, adultos, o ya para gente pues más específica, para navegantes y aventureros, ¿no? Pero bueno, esto la verdad es que es mi pasión, es mi hobby, ¿no? El mar, el buceo, la fotografía, este tipo de cosas, pero al final pues lamentablemente no soy rico y tengo que trabajar para ganarme la vida, y a esto es pues a lo que me dedico. Soy un ingeniero de telecomunicaciones de MBA, como decía Luis Fernando, y me dedico a dirigir la región de Latinoamérica de una empresa, de una compañía de ciberseguridad, ¿no? Es a lo que me dedico. Y vivo aquí en Colombia desde hace como 6 años y medio más o menos. Bueno, de lo que hemos venido a hablar es de mar, y es de recomendaciones para una travesía como la que nos espera. Se pueden decir muchas cosas. La verdad es que el mar es algo en lo que nunca dejas de aprender. Es tan complejo, hay tantos factores que al final, por eso es por lo que yo digo, la experiencia es un grado, ¿no? Muchos años navegando, al final lo que te hace es que se te hayan presentado muchísimas situaciones, nunca todas, siempre te quedan situaciones que aprender, y eso hace que pues que sepas cómo reaccionar ante situaciones. Vosotros sabéis que el mar, al final, el viento y el mar siempre tienen la fuerza, siempre dominan, y nosotros pues no podemos más que adaptarnos a sus designios, ¿no? Pero cuando yo hablo de la seguridad o de la navegación, creo que hay un elemento que, aunque parezca perogrullo, es como muy importante, ¿no? Y es que el mar es un fluido, ¿eh? Muchos de vosotros podéis pensar, hombre, eso es una absoluta obviedad, qué tonterías dices, ¿no? Pero no lo es tanto. Fijaos que esto es lo que condiciona todo lo que va a venir, todo lo que... O sea, yo os puedo argumentar, os puedo desarrollar a partir de esta frase todo lo que os voy a contar a continuación. Y es que el mar es distinto. O sea, nosotros cuando vamos en un carro no nos tenemos que preocupar de que la tierra del suelo se meta por algún rincón del carro, ¿eh? O que si se mete la tierra dentro de un rincón del carro, esto va a hacer que tengamos un problema. Esto no sucede en tierra, sin embargo, en el mar sí sucede. O, por ejemplo, el hecho de ir con un sólido, como es un barco en desplazamiento, porque supongo que navegaremos la mayor parte del tiempo en desplazamiento, esto implica muchas cosas, y es que al final un sólido sobre un fluido, pues se mueve, y ese movimiento pues lo vamos a tener que tener siempre en cuenta.
Y el hecho de que sea un fluido, pues hace muchas cosas. Pues, por ejemplo, cuando el viento está empujando las moléculas de agua de un fluido, esto hace que se vayan acumulando en forma de olas. Y el hecho de que esto sea así, pues nos va a condicionar muchas cosas. Si tenemos más viento, la ola va a ser más grande. Si tiene más longitud de empuje de la ola, el fetch, lo que se llama, al final vamos a tener una ola también de unos tamaños más grandes. Es decir, al final, si nosotros pensamos que el mar es un fluido y lo entendemos como tal, esto nos va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Nos va a ayudar a entender el porqué de las cosas, el porqué de los barcos y el por qué tenemos que tener muchos cuidados o ciertas precauciones. El ABC de la seguridad a bordo. Para mí, el ABC de la seguridad a bordo se puede resumir en 3 pilares. Uno de ellos, fundamental, la flotabilidad. Sin flotabilidad no hay nada. Sin flotabilidad nos vamos a pique, el barco se hunde y ya podemos tener todo lo demás perfecto, que sin flotabilidad no hay nada más que hacer, no podemos seguir. Y ante la flotabilidad influye mucho la estanqueidad. Esto lo tenemos que tener en cuenta para muchas cosas, para muchas recomendaciones prácticas como veremos ahora. Pero es fundamental que siempre lo tengamos presente, pero lo tengamos presente pensando de una manera amplia. Y esto, ¿por qué es así? Bueno, pues por ejemplo, lo podemos tener presente de modo que, aunque tengamos problemas con otras cosas, con sistemas o con gobierno, si tenemos flotabilidad, tenemos margen. El barco es un sitio muy seguro, como os voy a repetir varias veces a lo largo de la presentación. El barco es un sitio realmente, de hecho es el sitio en el que más seguros vamos a estar una vez salgamos a mar abierto. Y siempre y cuando tengamos flotabilidad, pues vamos a tener margen de reacción para solucionar los problemas. Pero eso sí, tenemos que defender esa flotabilidad. ¿Y cómo podemos defender esa flotabilidad? Por ejemplo, algo muy importante que vamos a tener que revisar siempre, vías de agua. Por ejemplo, agua en la sentina. Si tenemos un compromiso de flotabilidad, eso es lo más importante. Lo primero, en la prioridad, antes de salir, para mí, lo primero es flotabilidad, estanqueidad. Pero eso también lo tenemos que tener en cuenta para muchas otras cosas. Por ejemplo, el cierre de escotillas y portillos. Si nosotros salimos a mar abierto y no cerramos las escotillas y los portillos y las olas empiezan a pasar sobre la cubierta, pues vamos a empezar a encapillar agua. Vamos a empezar a encapillar agua y si no nos damos cuenta, puede que llegue un momento que eso sea un problema serio para el velero. O algo tan tonto como si nosotros no dejamos la palanca del cuarto de baño, digamos, del WC en la posición correcta, la dejamos en la posición de llenado, de manera que hay una posible entrada de agua desde el exterior, también nos puede provocar una vía de agua, un problema de flotabilidad o cosas tan tontas como nos han sucedido, como que si estivamos mal, por ejemplo, un six-pack de botellas de Coca-Cola debajo del fregadero, pues resulta que el barco con los bandazos acaba soltando el tubo del fregadero que está por debajo de la línea de flotación y tenemos una vía de agua de 1 o 2 pulgadas directamente. Y no sabéis lo rápido que se hunde un barco, con una vía de agua de un par de pulgadas, un barco tarda realmente menos de lo que nos imaginamos en hundirse, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, lo tenemos que tener siempre presente. Flotabilidad, estanqueidad, lo primero, lo más importante. Lo segundo, fundamental, propulsión y gobierno. Propulsión, pues en general en un velero tenemos 2 alternativas, las velas y el motor. No infravaloremos el motor porque el motor pues, nos va a salvar de ciertas situaciones y es fundamental. Con lo cual, esto significa que tenemos que tener la tranquilidad o que tenemos que tener las garantías de que nuestras condiciones de propulsión son correctas, las velas correctas, somos capaces de maniobrarlas, de poner los rizos, de recortar, de recoger el enrollador, etcétera, ¿no? Esto va a ser fundamental. Y junto con propulsión, gobierno, es decir, no solo podernos empujar, sino también podernos empujar hacia la dirección que queremos, ¿no? En este sentido, pues también va a tener una especial relevancia todo lo que es el sistema de timón, de timonería, piloto automático, etcétera, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que para mí tenemos que revisar y tener claras antes de zarpar para ninguna travesía. Y luego la tercera serían los servicios básicos. En realidad, yo insisto, teniendo clara la primera,
al menos podemos aguantar y nos da tiempo a resolver las siguientes. Si tenemos la primera y la segunda, si tenemos flotabilidad de propulsión, pues bueno, podemos solucionar la tercera, ¿no? Porque está claro que al final la electrónica es fundamental, nos indica dónde van, si tenemos en el radar, si aparecen otros obstáculos, cuál es nuestra posición, nuestra velocidad, etcétera. Pero bueno, en un momento dado, si no tenemos electrónica, pues podemos seguir navegando, oye, con las cartas y con el compás, que eso ya lo ha venido haciendo la humanidad durante miles de años y no ha pasado nada. O las comunicaciones, evidentemente son muy importantes, pero sin ellas pues podemos seguir navegando, o la energía. Entonces, son sistemas muy importantes a día de hoy, pero que debemos de tener claros antes de zarpar, porque nos van a facilitar la navegación y van a evitar problemas posteriores, pero bueno, acordaos siempre del orden, ¿no? Yo hay una cosa que digo siempre, y es que los problemas de seguridad en el barco rara vez suceden por una cosa, es decir, la probabilidad esta de vía de agua por impacto con un contenedor o cosas de ese estilo, en realidad es como muy, muy baja. En general, lo que yo digo es que en un barco es como en la aviación. Los problemas se dan porque se encadenan varias situaciones. Por ejemplo, una de ellas, imaginaos, estamos cruzando un cabo y el cabo lo tenemos a sotavento. Nos acercamos demasiado y en ese momento tenemos un fallo de propulsión. Pues al final cabe la posibilidad que nos vayamos contra las rocas, pero si nos hubiésemos anticipado, tendríamos más margen de maniobra. Por eso yo digo que en un barco es fundamental la anticipación. Anticiparte a los problemas. Si tú rompes una de las primeras causas del bucle que nos puede llevar a un problema grave, al final acabas no llegando a este problema grave. Y esto también influye en estos pilares básicos de lo que podría ser la seguridad en un barco, en un velero. Algunos consejos. Antes de zarpar. Bueno, antes de zarpar para mí es un problema, es un momento importante, fundamental. De hecho, para mí casi sería una de las claves de la seguridad durante la navegación es la preparación antes de zarpar. Bueno, lo primero es evidente, pero yo lo destaco por si acaso. Hay que identificar al capitán, hay que tener claro, el capitán al fin y al cabo es el responsable del navío, es el responsable del barco y es el que va a fijar pues, las directrices de navegación, así como las instrucciones a la tripulación. Entonces, esto implica pues, que tenemos que tener muy claro cuáles son esas instrucciones, quién las da y no tiene que haber pues, por ruidos, ¿no? en esa cadena de instrucciones, en esa cadena de mando. Una vez tengamos claro quién es el capitán, yo creo que lo primero que deberíamos de conocer son las instrucciones de seguridad a bordo. Esta es una tarea pues, que nos tendrá que explicar cada capitán de cada barco y lo que sí digo es que hay un mínimo y es que al menos antes de salir tendremos que ser capaces de saber dónde están los chalecos salvavidas, dónde están los extintores y cuál es el protocolo de abandono de un barco, del velero, o cómo sería la instrucción y hasta qué punto no se abandona. Insisto, abandonar un barco, un velero aguanta lo que no está escrito, no os lo podéis imaginar lo que aguantan los veleros, aguantan yo creo que casi más que las personas. El barco, el velero es el sitio más seguro en medio del mar. Al fin y al cabo, un bote de estos de una lancha de salvaditos, un bote salvavidas, es un trozo de plástico que está completamente a merced del mar. Y desde luego, pues esperamos que esto no vaya a suceder en la travesía. Tocamos madera y confiamos en que esto no se vaya a dar. Pero esto es como los contratos. Un contrato no lo haces para cuando todo va bien y hay un completo entendimiento. Un contrato lo haces para cuando las cosas van mal. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, tenemos que aprender las instrucciones de seguridad, tenerlas claras y memorizarlas, no porque vaya a pasar, que esperemos que no pase nunca, pero sí para que si en un momento dado tuviera que pasar o nos enfrentáramos a una situación de riesgo o una emergencia, tuviéramos claras el pensamiento, el orden, las cosas que hay que hacer y lo que no. Porque es que de verdad que hay veces que cuando se da la situación de una emergencia, la gente es que no piensa, es que hay cosas que son ridículas, pero que se han dado en numerosas ocasiones. O sea, ha habido gente que ha cogido la balsa salvavidas y la ha tirado sin atarla al barco. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se ha hinchado la balsa salvavidas y han visto pues cómo se iba, porque no la habían atado al barco. O que
la atan al barco, se suben a la balsa salvavidas y no cortan el cabo, con lo cual están atados al barco. Entonces, si el barco se va a pique, pues la balsa salvavidas igual. Situaciones de estas. Entonces, no necesariamente las personas reaccionamos bien en situaciones de emergencia. Por eso es mejor anticiparnos, por eso es mejor pensar lo que haríamos antes de una situación de emergencia para que si en el caso se diera, actuemos de un modo más intuitivo y no tengamos que improvisar. Otra cosa que para mí es muy importante, y de hecho yo creo que este es el origen de la mayor parte de los accidentes en un barco, en un velero, en una travesía en un velero en mar abierto, ¿no? Y es el tema del movimiento en el barco y el de cómo cogernos a él y especialmente cómo bajar al interior del barco. Como yo decía, el mar es un fluido, eso significa que se va a mover. Y es que los veleros navegando se mueven, y es que es imposible que no se muevan. El hecho de que el mar esté como un plato de sopa se puede dar de una manera excepcional, pero ya os digo yo que la probabilidad de que se dé eso en nuestra travesía pues es realmente baja. Es decir, vamos a tener ola, porque va a haber viento, y el viento pues genera olas, y esto es así. Entonces el barco se va a mover. Eso significa que tenemos que tener muy claro cómo nos vamos a mover, es decir, cómo vamos a ir moviéndonos por el barco y de dónde nos vamos a ir agarrando. Y especialmente a la hora de entrar al interior del barco. Y a la hora de entrar al interior del barco, lo que vamos a hacer siempre es darnos la vuelta, entrar de espaldas y bien cogido, porque no os imagináis la cantidad de gente que se cae y se pegan golpes y se llegan a hacer daño bajando al interior del barco. Entonces, pues esto es algo que no nos podemos permitir, ¿de acuerdo? Porque en una travesía, pues una persona herida, pues siempre es un problema complicado. En línea con lo anterior, pues tienes que saber dónde cogerte y dónde no, porque los veleros, como sabéis, son entornos delicados y a su vez hay zonas en las que no te puedes coger porque no son firmes. Es decir, si te coges de un sitio en el que no te puedes coger, pues al final lo que puede pasar es que acabes en el suelo, que acabes golpeándote o que acabes rompiendo algo que no aplica. Por ejemplo, pues algo tan trivial como apoyarte sobre la rueda cuando está maniobrando el piloto automático, ¿no? Pues esto es ir contra el piloto automático, cosas de ese estilo. No tiene sentido agarrarnos ahí. En general, todos los barcos están diseñados para tener una cadena de lugares en las que nos podemos ir agarrando para mientras nos movemos. Bueno, pues esto lo tenemos que aprender en tierra, en fondeados o atracados, con tranquilidad, el día antes, sin tener que estar precisamente en el movimiento y pensar, memorizar dónde nos vamos a coger cuando el barco se mueva, porque se va a mover y se va a mover bastante, como es normal. También este momento de tranquilidad y este momento pues, de aprender las cosas, de aprendizaje, va a ser perfecto para aprender cómo funciona todo. Y cuando digo cómo funciona todo, pues significa cómo funciona pues, lo que vayamos a necesitar, el baño, las luces, cómo se encienden, cómo se apagan, cómo recargo la energía, cómo cojo el agua para beber, todo este tipo de cosas, porque si esto lo aprendemos con tranquilidad en tierra, esto va a hacer que a la hora cuando estemos navegando, pues nos movamos de una forma más ágil, no vayamos experimentando y que al final esto no se traslade pues, en golpes, en caídas, etcétera. Otro tema que para mí es muy importante, y esto pues hay gente que no lo entiende, pero de verdad que es fundamental. En un velero el orden es seguridad. ¿Por qué? Por muchas cosas, tanto en cubierta, cuidado, tanto en cubierta como bajo cubierta. Pues en cubierta el orden es seguridad, porque si tú tienes todos los cabos liados, vas a hacer una maniobra, no sabes cómo te vas a enganchar, no sabes con quién te va a enganchar, en fin, en realidad es algo conflictivo. Entonces, por eso el barco tiene que estar perfectamente arranchado, tiene que estar en son de mar, un poco también como se dice aquí. Y es que si no, pues un cabo se te acaba enredándose la hélice y acabas teniendo un problema. Pero cuidado, por fuera y por dentro. Porque si tenemos el interior de nuestro camarote hecho, todo por ahí tirado por el suelo, aunque el barco se esté moviendo, pues al final esto lo que va a hacer es que nos tropecemos, que nos podamos caer, que no encontremos las cosas, o sencillamente que si tenemos que revisar la sentina por algo, o si tenemos que revisar algo, pues no podamos o no podamos revisarlo o no lo veamos por el hecho del desorden que hay, ¿no? Entonces,
Vamos a tener bandazos, esto es así, vamos a tener un mar de través y eso significa que todo lo que pueda volar va a volar y se va a mover. Entonces, el barco tiene que estar perfectamente estribado y perfectamente trincado. No hay nada que pueda salir volando, nada que se pueda caer, y esto pues lo tenemos que tener muy en cuenta. Y si esto a su vez lo hacemos con nuestras cosas, es decir, si a su vez lo pensamos un poco, oye, pues mira, voy a salir a navegar, ¿qué es lo que voy a necesitar? Oye, pues la linterna, la chaqueta por si hace frío y tal. Si nosotros dejamos nuestras cosas, nuestro equipaje preparado también para cuando lo vayamos a necesitar, pues esto va a hacer que las cosas fluyan más. Esto va a hacer que tenga que dar menos bandazos, que tenga que bajar menos abajo, que igual me mareo, que tenga menos riesgo de caerme, etcétera. Un poco lo que os estaba diciendo, lo que os decía antes. Si nos anticipamos a las cosas, si eliminamos una causa raíz, pues no se acaba encadenando los problemas. Y luego, pues hagamos lo que tenemos que hacer aprovechando la tranquilidad. Oye, necesito algo para lo que necesito tranquilidad, necesito una llamada, conectarme al ordenador, hacer no sé qué o leer no sé menos. Pues hazlo antes de zarpar, prepárate porque pues luego cuando nos movamos, pues todo va a ser más complicado. Entonces, en mi opinión, deberíamos prepararnos para lo que va a suceder durante la travesía. ¿Mm? Bueno, seguimos adelante. Durante la travesía, algunos consejos. ¿Mm? Bueno, perdón. Cumple las instrucciones del capitán de forma inmediata. ¿Por qué digo esto? Hay veces que en un momento dado podemos no entender la instrucción o que podemos pensar incluso que es errónea. ¿Mm? Lo que pasa es que en un barco siempre hay alguien que tiene que llevar la estrategia y ese al final es el capitán. ¿Mm? Entonces, la disciplina en un barco, aunque no estemos evidentemente en una entidad militar, pues es bastante estricta. Y en este sentido, yo lo que recomiendo es que cumplamos de forma rápida y al pie de letra y sin cuestionarlas las instrucciones del capitán. Más adelante, cuando ya suceda la situación o cuando ya podamos comentarla o cuando haya un momento de tranquilidad, se comentará. Yo digo esto porque hay muchas veces que hay que moverse rápido, a veces en los barcos se dan situaciones de riesgo en los que hay que actuar con mucha rapidez. Entonces el capitán no tiene tiempo para explicar el por qué. Sencillamente lo que necesita es que se actúe de una manera muy, muy rápida y según indica. ¿Mm? Para mí una de las normas que siempre hay que seguir, y vuelvo al hecho de que estamos en un fluido y de que los barcos se mueven, es el cómo nos debemos de agarrar. Y yo esto lo resumo con lo de siempre una mano una mano para ti y otra para el barco. ¿Eso qué significa? Pues que al final, en general, deberíamos tener siempre 3 puntos de apoyo, los 2 pies y una mano. Con una mano puedes hacer lo que necesites y con la otra vas siempre agarrado. Entonces, cuando os mováis por el barco, recordad siempre una mano para ti y una mano para el barco. Una mano para ti, una mano para el barco. Con una mano puedes hacer lo que quieras, la otra siempre cogido, siempre. Otra norma importante, no toques o no te apoyes donde no estés seguro. ¿Por qué? Pues porque puede ser un problema. Por ejemplo, antes se ha hablado de la rueda del timón o de pues, no lo sé, de algo, pues no lo sé, una mesa que al final pues no es rígida o no es fuerte. Entonces, tenemos que tener cuidado donde nos apoyamos, porque es que si nos apoyamos en un sitio que no sea firme, pues nos podemos caer y si estamos en el exterior, de ahí nos podemos ir al agua. Y sabéis que un hombre al agua, pues siempre es una situación muy complicada en un velero y especialmente en la noche. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pero además, hay ciertos elementos del barco que trabajan con una tensión importante. Esa tensión importante es la especialmente en elementos como los winches, que son digamos, las carracas que sirven para tirar de los cabos, los stoppers, que son los mordedores, lo que sirve para fijar los cabos y no tener que estar sujetándolos en los winches, o la botavara, que sabéis que es la parte, digamos, la parte horizontal de los mástiles y que pues, como solo tiene un punto de anclaje, pues tiene la tendencia a moverse.
los barcos con los que vamos a ir pues son barcos grandes, son barcos que trabajan con una tensión importante y esto hace que si metemos un dedo donde no debemos, en un winch, en un stopper, pues podemos perder el dedo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos las manos y mucho cuidado con la botavara. Tenemos que tener en cuenta que el mar es un fluido, eso implica que podemos sufrir un golpe de mar muy violento en cualquier momento, sin previo aviso, y esto puede sacarnos de rumbo y esto puede incluso provocar que la botavara cambie de bando. Si nosotros tenemos que tener siempre en la mente la trayectoria de la botavara y nunca deberíamos estar en la trayectoria de la botavara, porque un botavarazo con la inercia que puede coger, especialmente con viento, si te da en la cabeza te la puede partir como un melón o te puede provocar unas lesiones importantísimas o te puede sacar del barco, ¿no? Entonces la botavara es una máquina de matar y tenemos que tener muy clara siempre dónde está la botavara. Como decíamos, si lo importante era antes de zarpar aprender a movernos, cuando estemos en el barco, pues nos deberíamos mover como hemos aprendido. Y ahí, perdón. Y ahí lo que deberíamos hacer es, por supuesto, tener muy claras cuáles son esos puntos de enganche y movernos siempre con precaución. Y luego otra cosa también es, hay que tratar de sentir el movimiento del barco, es decir, no hay que pelear contra el movimiento del barco, hay que acompasarse con el movimiento del barco y aprovecharlo en tu ventaja. Pero a su vez, pues con ciertas normas, pues por ejemplo, bajar el centro de gravedad. Si tú tienes las piernas estiradas, pues al final tienes muy poco equilibrio. Sin embargo, si tú abres las piernas al máximo y las flexionas o las semiflexionas, bajas tu centro de gravedad y tienes muchísimo más equilibrio y luego además puedes absorber mejor los movimientos, los bandazos laterales o de proa a popa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo nos movemos y para eso es bueno practicarlo antes, ¿no? Como os decía, una de las cosas que más nos preocupan, y esto para mí es una de mis peores pesadillas, es la de hombre al agua por la noche, ¿no? Es muy complicado encontrar un hombre al agua por la noche. Es casi imposible, salvo que llevemos algún sistema de ayuda, que nos demos cuenta muy rápido, que la persona tenga una estroboscópica, una luz de ubicación, de posición o una luz de iluminación y nos permita saber su posición, pero vamos, ya os digo yo que no es nada fácil. Entonces, para eso mi recomendación, está claro que la última autoridad es el capitán de cada barco, pero mi recomendación sería que durante las guardias nocturnas la persona no debe salir del cockpit, de la bañera. ¿Y esto por qué? Pues porque en general el cockpit siempre suele tener las brazolas, estamos como mucho más protegidos y resguardados y es como bastante más difícil irnos al agua. Entonces, yo, en mi opinión, cada capitán debería decidir cuál es la zona segura de su barco y la gente durante la guardia no sale de esa zona segura. Y además lleva siempre un chaleco salvavidas y una linterna sumergible, ¿no? Lo cual haría que en caso de que se cayera, pues pudiéramos tener una referencia. Si en un momento dado hiciera falta salir, porque hay que hacer una maniobra y la maniobra pues implica salir del cockpit, eso implica pues que ya tendríamos que llamar a las personas, incluso yo creo que llamaría al capitán y entonces pues ahí ya hay otras personas que están viendo la maniobra y ya eso sería ya utilizando pues como digo arnés y línea de vida y siempre acompañado, entonces pues ya ahí ya habría que asegurarse para poder hacer la maniobra. Otra cosa fundamental en los barcos, tenemos que tener seguridad. Es decir, un barco, pues como digo, un barco es un entorno peligroso si no sabes lo que haces o si eres un poco kamikaze, aunque pues es seguro en la medida que sabes lo que haces. En este sentido es fundamental que si algo no lo vais a saber hacer o no estáis seguros de saber hacerlo, pues es mejor que no lo hagáis. O sea, si os dicen, no, mira, lárgame el cabo este y no sabéis largarlo, es que si no lo hacéis bien, vais a poner el barco en un problema, porque si eso va a estar en medio de una virada o de una maniobra, y entonces pues no vais a saber largar el cabo, la vela se acuartela, en fin, tenemos ahí, ya tenemos la primera causa para que tengamos un problema cada vez más complicado. Entonces, esto es tan sencillo como, mira, no lo sé hacer, no lo entiendo, es decir, decirlo claramente y no pasa nada. Las cosas se explican
o si no, pues se pone a otra persona que sí que sepa hacerlo y luego pues ya se hará la maniobra. Otra de las recomendaciones puede parecer también una tontería, pero para mí es importante, especialmente cuando hay navegación nocturna, y es llevar una linterna frontal. No necesariamente en todos los barcos tienen linternas frontales y a su vez, bueno, en muchas ocasiones lo que hacemos es utilizar linternas de mano. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si hay un incidente y en ese incidente implica que van a tener que trabajar varias personas en puntos distintos del barco y además utilizar las manos, si todas esas personas tienen una linterna frontal, van a poder iluminarse a la medida que están trabajando en la maniobra que tengan que trabajar o en el problema que tengan que trabajar. Si al final lo único que tenemos son un par de linternas de mano, pues es un problema porque necesitamos una persona que esté iluminando, no tenemos linterna para que a su vez esté trabajando en otros sitios, etcétera. Con lo cual, yo creo que es algo barato y que es algo que debería ser equipamiento personal de cada uno de los tripulantes, como es la linterna frontal. Y como frase, es decir, como frase para la seguridad durante la navegación, yo lo resumiría también en piensa primero y actúa después. Es decir, tenéis que pensar, o sea, no vale muchas veces en el mar el acto reflejo, aquello que te sale no es la mejor reacción. Hay veces que justo es al revés. Entonces, tenemos que tener esa claridad y tenemos que tener la posibilidad de que de saber reaccionar. Para eso es importante, y especialmente pues, después de estas charlas que vamos a hacer y después de la charla de seguridad que os dio el capitán, de los consejos de vuestros compañeros, etcétera, pues para mí es fundamental pensar primero y actuar después. Es decir, por hacer las cosas rápidos, a veces podemos tener un problema. Es mejor tardar 2 segundos más y hacerlas con seguridad que hacerlas en 2 segundos menos sin seguridad. Piensa y después actúa. Tienes que estar seguro de lo que haces porque, como os digo, un barco, un velero es un entorno hostil y que nos puede hacer mucho daño o podemos hacer mucho daño a alguien si no sabemos lo que hacemos. Bueno, yo no quiero asustar a nadie, evidentemente. Lo que pasa es que, como son recomendaciones de seguridad, pues yo creo que me debo poner en los peores escenarios, ¿no? Y que debo deciros este tipo de cosas para que estéis muy atentos y os lo toméis en serio. O sea, que no vayáis ahí, ay, no, pues mira, esto es como cuando salgo en una lancha y voy a dar un paseo. Pues no, esto lo que vamos a hacer, pues no es exactamente igual que eso. Bueno, eh, eh, y ya para terminar y abrir la ronda de preguntas y que podamos debatir, comentar, aclarar las dudas que tengáis, antes de eso sí quería daros algunos consejos, algunos consejos pues, que a mí me han venido bien. Son cosas también obvias, pero que yo creo que son importantes, ¿no? La primera es confía en el barco. Tienes que confiar en el barco. El barco aguanta mucho. Vais a ver, cabe la posibilidad de que los veleros pues, peguen golpes, peguen pantocazos o las olas impactando en el través, pues le den golpes fuertes. Y va a haber escora. El barco se va a escorar. Y vamos a tener bandazos. Entonces, claro, hay mucha gente que como que esto le asusta, ¿no? Y si tenemos una persona asustada, pues y especialmente si entra en pánico, pues tenemos un problema importante, porque el pánico pues, nos bloquea y nos puede llevar a cometer errores. De verdad que un barco aguanta lo que no está escrito y si no, pues estas son algunas de las imágenes. Lo que veis abajo a la izquierda, evidentemente no es un mástil en su situación normal, es un mástil roto después de cruzar Hornos. Pues hubo un fenómeno meteorológico que todavía no sé describir, pero que al final llegó a soplar más de 100 nudos. Esto es velocidad huracán, casi 190 kilómetros por hora, y no hay pues material que resista esto. Y el mástil partió, pues, sin embargo, pues seguimos a flote, es decir, un barco aguanta esto. O estas dos imágenes que veis, el barco panza para arriba, pues evidentemente entiendo que suponéis que esto no es una posición habitual del barco, este es el barco embarrancado en un arrecife. Y aunque parezca increíble, pues conseguimos sacarlo de ahí sin ayuda de otros barcos y continuar la travesía, ¿no? Entonces esto es un poco para
ilustraros de lo que aguanta un barco. Fijaos esta ola que viene por popa. Esta es una ola, esto fue cruzando el Cabo Buena Esperanza. Llegamos a tener por popa pues más de 50 nudos de viento. Me parecía que si te de hecho, incluso el barco empezó a romper ciertas cosas, pero bueno, no había que tomar una decisión. A veces no hay una decisión perfecta, hay que tomar decisiones en situaciones críticas, y ahí teníamos dos opciones. O recortábamos trapo para someter el barco a menos tensiones, pero a cambio frenábamos velocidad y la ola se nos comía, o aguantábamos a pesar de que empezaran a romper algunas cosas, como la contra, cosas así que empezaron a romper, pero aguantar y que el mar no se nos comiera, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, lo dicho, confía en el barco. Los barcos están diseñados para esto, para estas navegaciones, y aguantan, pero vamos, sin problemas, aguantan lo que no está escrito. Confía en él. El barco te va a hablar. Hombre, el barco se quejará, el barco se va a retorcer, pero tú vas a ir viendo cómo el barco es capaz de gestionar la situación. Luego, para mí, otro consejo importante, ¿no? Y esto también y es que nosotros estamos acostumbrados a que cuando vamos de A a B es porque queremos de llegar de A a B. Es decir, en general estamos poco acostumbrados a disfrutar del camino. Y eso no encaja en la filosofía de un velero. En un velero lo importante precisamente es el camino, no llegar al destino. Porque si tú lo que quieres es llegar al destino lo más rápido posible, pues no cojas un velero, coge un avión o coge una lancha motora. Es decir, si lo que quieres es llegar rápido, coge un avión. Va a ser mucho más rápido que el barco. Si te metes en un velero es porque quieres vivir la aventura de navegación a vela. Entonces lo que no puedes estar es mirando cada cuarto de hora al reloj para ver si van pasando los tiempos o mirando a ver cuántas millas quedan. O sea, no, tienes que disfrutar de la navegación, meterte en la rutina de la vida de a bordo, que es espectacular, tienes tiempo, puedes disfrutarla y sencillamente disfrutar la travesía, vivir la travesía, que incluso te da igual si llegamos antes o después. Y así es como la vas a disfrutar. Si estás todo el tiempo pensando en llegar, no vas a disfrutar la travesía, vas a estar agobiado, y eso al final lo que va a hacer es que te ponga nervioso, qué tal, y mayor probabilidad de que cometas un error y que tengamos un problema. Otra regla muy importante, anticípate al riesgo. Lo que yo decía, en general, en un barco las cosas suceden porque se encadenan varios problemas. Si nosotros quitamos el primer problema, pues ya es más difícil que se dé el segundo. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Y esto, pues mira, aquí pongo depredadores, por ejemplo, pero arriba pues tenéis una escena de un incendio que tuvimos en Cuba, y si en el tambucho del motor, y si no hubiésemos tenido los extintores en regla, cargados y sabiendo dónde estaban, pues al final nos habríamos hundido, ¿no? Porque cuando la fibra de vidrio se prende, ya no hay manera de apagar, y eso ya se apaga cuando se hunde. Entonces, hay que anticiparse al riesgo. Por ejemplo, esta imagen que estáis viendo con esta cartografía, yo no sé si la sabéis interpretar, la zona esta naranja es tierra. En realidad, y os aseguro que nosotros no metimos el barco en tierra, esto es navegando por los canales de Tierra del Fuego. Eh, Evidentemente, aquí lo que sucedió es que la cartografía estaba mal. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Es decir, puede que las cartas en alguna ocasión, no digo que donde vayamos a navegar estén mal, que yo creo que no, yo creo que van a estar bien. Pero en un barco tú siempre tienes que tener en cuenta ese tipo de posibilidades. Es decir, si tú ves que la sonda cada vez está marcando menos profundidad, y si tú ves que en el radar te dice que hay algo delante, por mucho que la carta te diga que no, pues es que sí que hay algo delante. Entonces tienes que actuar en consecuencia, tienes que anticiparte al riesgo. Piensa siempre lo que vas a hacer. Oye, si voy a proa y me cojo del guardamancebos y siempre voy trincado y luego me engancho, pues si viene un golpe de mar no se me va a llevar. Perfecto. Piensa en esas cosas. Piensa lo que vas a hacer antes de hacerlo, y anticípate al riesgo para tratar de eliminarlo, ¿no? Y luego otra frase que os parecerá muy tonta, pero que en el fondo para mí es uno de los resúmenes también de la navegación, y es esta de lo que hay es lo que hay. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a salir, y cuando salimos a navegar, pues pasa lo que tenga que pasar, y entonces pues puede pasar que el viento sople mucho, sople fuerte, sople de la dirección que mejor nos gusta, que de la que no, pero ¿sabéis qué?
que nos quejemos, nos lamentemos, maldigamos nuestra suerte, digamos que ojalá hubiese sido una navegación de otra manera. Al final, por mucho que nos quejemos o por mucho que nos lamentemos, la realidad no va a cambiar. La realidad sigue siendo la que es. Es decir, lo que hay es lo que hay. El viento viene donde viene. La ola es como es. Y podemos hacer el rumbo que podemos hacer. Entonces, lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es no lamentarnos o no quejarnos de lo que hay, sino adaptarnos, adaptar el barco, adaptar el gobierno del barco, adaptar la navegación, pues para llevarlo lo mejor posible dentro de las situaciones que nos toque. ¿Mm? Bueno, ya para acabar, sencillamente acabo como había empezado, y es que de verdad es muy importante. El mar, el agua, es un fluido, se comporta como tal. Tened en cuenta, no es el mismo medio que cuando estamos en tierra. Eso implica desde por qué vamos a escorar, por qué tenemos que tener cuidado con la flotabilidad. Eso implica en el por qué tenemos que tener cuidado con el movimiento del barco. Es decir, muchísimas cosas que vamos a tener que tener en cuenta, y todo esto es derivado del que vamos a ser un sólido sumergido en un fluido. Poco más, es decir, como os decía, la idea era plantear unos temas introductorios, no quería extenderme demasiado. El que tenga interés, pues aquí tenéis pues, en redes sociales o mi correo electrónico. Aquí pues tenéis el que tenga curiosidad sobre la travesía, sobre la navegación, lo que sea, lo puede ver, lo puede comentar. Y ahora, pues, nada, quedo atento a las dudas, a las preguntas que pueda haber para tratar de resolverlas. Bueno, muchísimas gracias, Quique. Quedan abiertas esta fase para preguntas. De verdad que muy agradecido. Creo que la experiencia que tú has tenido a bordo y podernos transmitir todos estos conocimientos, toda esta experiencia, va a ser muy valioso para todos, para que lo pongamos en práctica en esta navegación que vamos ya a iniciar este sábado. Por favor, Alejandro, haz de monitor para ir moviendo las preguntas. Bueno, pueden activar sus micrófonos. Yo quisiera preguntarle aquí que algo, inicialmente, si alguien no tiene una pregunta en este momento, y es cómo funciona la fumada a bordo. Bueno, yo creo que hay un concepto que se envió al grupo de WhatsApp que yo creo que también es fundamental. No lo he destacado porque no necesariamente tiene que ver con la seguridad, pero sí que lo vamos a tener que tener todos claros durante toda la travesía, y es el concepto barlovento-sotavento, ¿no? Entonces, barlovento es por donde viene el viento, sotavento por donde se va. Entonces, todo, todo todo lo que tenga que salir del barco siempre tiene que salir por sotavento, y esto implica desde si tenemos que tirar algo orgánico por la borda hasta si, yo qué sé, pues alguien tiene que vomitar o lo que tú hablas de fumar. Siempre hay que fumar a sotavento. ¿Por qué? Porque de ese modo sale del barco, se lo lleva el viento. Entonces, importante siempre reconocer barlovento, sotavento, y todo lo que tenga que salir del barco por sotavento. En popa y a sotavento. Mauricio Sanín, no sé si quieres comentar algo especialmente del barco tuyo, del Fortuna. Buenas noches, ¿cómo me les va? Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Sanín, soy el capitán del Club Fortuna. De pronto apoyando un poquito lo que nos acaban de decir, tenemos que estar conscientes de que la navegación, por lo menos las primeras 36 horas, van a ser un poco fuertes. La navegación saliendo de Cartagena, vamos a tener una navegación las primeras 14, 15 horas, más o menos con unos 60 grados. O sea, el viento nos va a entrar por los 60 grados, o sea, vamos a tener una ceñida.
y vamos a tener vientos hasta de 27 nudos. Después de esas primeras 20 horas, después se nos va acomodando y nos va a volver un través, y por ahí a las 40 horas ya vamos a tener un poquito más de un largo. Esa va a ser más o menos la travesía que vamos a tener, pero vamos a tener vientos de 27 nudos, por lo menos 30, 36 horas. Ahí vi, María Claudia, tú tenías una pregunta acerca del mareol. Con relación al mareol, pues es bueno. Yo diría mareol no tanto, Dramamine es un poquito más suave, que se la empiecen a tomar desde el jueves en la noche. Jueves en la noche, viernes en la mañana, viernes en la noche y el sábado saliendo. Que la vuelvan a tomar. Listo, gracias. Yo estoy como un poquito desubicada aquí con el audio y con el video porque acabé de entrar. Estoy con el celular y no había manejado Zoom nunca por celular. Ya. No, pero bueno, como les cuento, lo más importante en el caso es pues atender muy bien las explicaciones y las indicaciones del capitán, sobre todo, porque realmente nos vamos a mover bastante en el primer tramo del recorrido. Va a ser bien movido. Luis Montagut, tenías una pregunta, Monchi. Sí, básicamente es, como todo velero tiene una autonomía, el tema del agua, la gente pues quiere, como los que no entienden mucho cómo va a ser esa autonomía, el tema de bañarse, cómo va a ser el suministro del agua, porque esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, que nos lo aclararan, por favor. Obviamente en los barcos, pues el agua es limitada. Los barcos tienen una autonomía que no vamos a tener problema en el primer recorrido, para nada. Obviamente teniendo un cuidado con el agua, ¿no es cierto? Siempre teniendo la precaución de cuando nos vamos a bañar, sea rápida la bañada, una jugada simplemente, y se abre la llave, se moja, se cierra, enjabonas, abres, te sacas el jabón y lo vuelves a cerrar rápidamente. No como de pronto puede suceder en las casas, que nosotros abrimos la llave y la dejamos abierta a discreción mientras nos bañamos, ¿no? En este caso, las bañadas deben ser muy rápidas y tratando de cuidar lo máximo el agua. Sí, en general, al final un velero pues es un sistema aislado, con su energía, con las baterías, con su agua, etcétera. Entonces, pues como todo sistema aislado, pues al final tiene unos recursos finitos y limitados y hay que hacer un uso razonable de todo. Hay que hacer un uso razonable de la energía, hay que hacer un uso razonable del agua, etcétera. No sé si Germán o René tienen alguna pregunta o que las señoras... Lorena. Fernando, buenas noches, hablas con Crisanto. Oh, dale, Crisanto. No, quería preguntar, ¿cuál es la recomendación de ropa de uso diario saliendo de Cartagena? ¿Cuál recomiendas que es la pinta para usar en la travesía? ¿Qué recomiendas? La recomendación es la ropa más cómoda que tengas, camiseta, pantaloneta o una bermuda para el día. En la noche una camisa de manga larga. Si en el día no quieres tener manga larga, pues hay que usar buen protector solar. Pero ideal tener camisetas de manga larga y bermudas o pantalonetas. No llevar demasiado. Es otra cosa, pues, no llevar un equipaje voluminoso, porque pues realmente en la navegación te aseguro que no te vas a cambiar. En la primera navegación de 50 horas, entre 50 y 60 horas de navegación, te aseguro que no te vas a cambiar más de 3 veces. No sé, ok. Exagerando, pues, exagerando. Hay que repetir la ropita. El tema de las comidas, ¿cómo es la rutina dentro de una embarcación de estas? ¿Hay hora de desayuno o cada uno come cuando no está de guardia, el almuerzo, la comida? ¿Cómo el tema de la comida?
A ver, te Es que cuento, tiene uno ganas de comer, pues. va muy de la mano, eso va muy de la mano del tiempo, porque pues todo depende de las condiciones meteorológicas para poder preparar comidas calientes, llamémoslo así. Pero no, la idea es que tengamos las 3 comidas diarias normales y pues y el desayuno, almuerzo y comida. Habrá momentos en que no se puede cocinar, habrá momentos en que habrá que comer las comidas frías, pues sándwiches o cosas que se puedan preparar fácilmente, pero en términos generales las comidas son normales. Ok, Mauricio. Lo que recomiendo es poner unos turnos y un horario, o un horario aproximado, porque esa es la forma en la que, digamos, también al final todo el mundo se acomoda al ritmo del barco, pero en general esto es una cosa que cada barco decide. Correcto, sí señor, así es. Yo De todas quisiera que, maneras, perdón, dime, sigue. yo quisiera que sí se hablara un poquito acá sobre el tema de guardias, porque pues es una forma en que se va a participar, ¿cierto? Dentro de la navegada, pero también en guardias y maniobras, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el sentido del barco, en esta navegada, Mauricio? Eso Porque también lo también, definirá cada capitán, ¿eh? Cada capitán, o sea, y de acuerdo al grado de conocimiento de las personas que van en cada barco, embarcación, ¿no es cierto? Porque pues en mi embarcación no sé qué tanto grado de conocimiento tengan las señoras que van conmigo. Entiendo que van 2 hombres conmigo y el resto de tripulación es femenino. No sé qué grado de conocimiento tengan de navegación. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo igual les voy a impartir un medio curso de navegación y de conocimiento del barco y de conocimiento de la navegación como tal. Y de acuerdo a lo que ellos, de todos ustedes que van conmigo, sean, consideren que me pueden ayudar o consideren que poder, o que yo considere que los puedo poner a hacer, claro que van a trabajar conmigo y van a aprender a posicionarse en una carta, y van a aprender a trazar un rumbo en una carta de papel, van a aprender a sacar las coordenadas en el punto específico donde vamos estando, y todo conmigo van a aprender todo eso. ¿Me escucharon, Aló? Sí, sí. perfecto, Mauricio, muchas gracias, perfecto. Quisiera saber, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Kiki, algunos consejos de fotografía. Uf, eso ya ¿Cómo hacemos cada para uno. tener imágenes interesantísimas? Lo primero es que hay que tener un buen objeto a fotografiar. Eso es fundamental. Un buen paisaje o, bueno, lo que queramos fotografiar, eso es clave, ¿no? Luego, pues hombre, fundamental, al final hay una definición de fotografía que a mí me gusta mucho y es que fotografía es el arte de pintar con la luz. Y yo creo que esas son las dos claves, ¿no? La de la fotografía, la composición, el encuadre, es decir, lo que tú metes dentro de lo que vas a mostrar y la luz, ¿eh? Ahí pues depende del medio. Fíjate, ahí las mejores horas para la fotografía fuera del agua son en la mañana y en la tarde, al principio y al final del día, ¿no? Porque tienes una luz pues más cálida, una luz menos intensa, te salen, ¿sabes? O sea, las cosas no son tan planas. Sin embargo, en fotografía subacuática es al revés. En fotografía subacuática la mejor hora es a mediodía porque es cuando tienes una incidencia más perpendicular de la luz y ahí tienes pues mayor claridad que te permite tener más juego con las fotografías, ¿no? Pero bueno, la fotografía es un mundo, ¿eh? Desde luego no se va, uno no va a aprender a fotografiar con 3 consejos. Ok. ¿Hay alguna recomendación con respecto a la organización de la maleta? Porque yo veo que cuando el barco uno la tiene muy bien organizadita,
en su camarote, pero cuando el barco se está moviendo, hacer cualquier cosa, sacar cualquier cosa que está al fondo es un rollo. O sea, ¿hay algún consejo sobre eso? Sí, yo lo decía en mis consejos, y es que te guarde, o sea, todo va a depender claro, del espacio de estiba que tengamos en nuestro camarote. Esto cada barco pues será distinto, lo que sea. Entonces, yo lo que sí recomendaría es lo que tenemos que tener más a mano, es lo que vayamos a necesitar durante la navegación. Eso implica pues las camisetas de recambio, las chaquetas o la manga larga de arriba y de abajo para si en la noche hace frío, la linterna, es decir, lo que vayamos a necesitar durante la navegación que esté arriba, y si al final no vamos a deshacer mal la maleta, pues la maleta cerrada sobre la cama y bien, digamos, en una posición segura, de modo que luego nos sea muy fácil coger y sacar las cosas que más fácilmente podemos necesitar. Tengo otra pregunta con respecto a, una vez lleguemos acá a puerto, llamémoslo así, vamos a quedar fondeados. ¿Van a haber guardias en tierra o cómo se van a manejar esas partes? ¿O ya la guardia ya la presta el capitán directamente cuando llega ya los días libres? Nosotros como tripulantes tendríamos esa libertad. En ese caso, lo decide el capitán. En ese caso, perdón, por lo menos en mi caso, en el caso del Club Fortuna, las guardias mientras estemos fondeados nos corresponde a la tripulación como tal del barco. Lo que pasa es que, bueno, ya una vez estando fondeados, ya en principio, ya esto lo decide el capitán, ¿no? Pero ya no es tan necesario que haya 24 horas una guardia. Si estamos bien trincados, estamos bien fondeados, pues ya no es tan imprescindible. Pero bueno, cada barco se tendrá que organizar. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Hay posibilidad de practicar navegación astronómica? Obviamente que sí hay posibilidad, y el que le guste la navegación también más profunda, por llamarlo de una manera, y quiera practicar, por lo menos en mi barco, el que quiera practicar con un sextante, tenemos sextante a bordo también. ¿Y en el Koala hay? No te sé decir. Buenas, Lucho, te queda la tarea, consígueme un sextante. Autorizado. Gracias. Sí, Lucho, 1-1, yo también. No, el mismo, van en el mismo barco. Ahí mi mayor le enseña a María Claudia. Listo, perfecto. Oficialmente nombrada la cronometrista y después cambiamos. Eso. Uno hace el cronómetro y el otro toma el ángulo. Bueno, y podemos tomar dos mediciones en el día, en el orto y en el ocaso. Perfecto, súper. Y recta de sol también. También, pues que esa es la más fácil de tomar, ¿no? Por ahí se empieza, María Claudia. Perfecto, súper. Por ahí sí, se empieza. La idea es que todos van a estar prestando guardia. Ahora que ya se conocen un poco mejor, inicialmente se habían propuesto unas guardias, pero igual se pueden modificar. El día viernes pues ya estará publicadas las guardias, como las podemos hacer a 4 horas o a 3 horas, como ustedes crean que es más conveniente. Y también les vamos a dar por PDF un checklist de lo que es poner el barco a son de mar, un checklist de lo que es ya hacer el presarpe, y de manera que se metan y se empiecen a sintonizar con todo lo que es el ambiente del velero, y asimismo se les va a dar como una cartillita muy sencilla donde está lo que es algo del sailing mindset, que es tratar de adquirir la mentalidad del navegante, y que algunas preguntas como una cartilla de embarque especialmente para los que nunca han estado a bordo, que puedan, a medida que van preguntando, resolver sus dudas y quedándose con ese conocimiento de
cuáles son los cabos, de cómo se timonea, de cómo se prende el radar, de cómo se prende la bomba de achique, en fin, de pequeños detalles que cada quien, de acuerdo a su curiosidad, verá qué tanto empeño le pone a cumplir con esas tareas. Pero la idea es que cada quien lo haga a su ritmo, que sea algo que es de su entero disfrute, que es aprender a disfrutar y a conocer cada vez más esta navegación a bordo de su velero. Quiero resaltar que acá hay un PDF que se repartió al principio, pero se puede volver a circular, en donde integramos muchas de las recomendaciones que hizo Quique y las de otros, cada uno de los capitanes, porque ahí están, digamos que sintetizados la mayoría de los consejos que se hicieron. Ahí está, vamos a volver a publicarlo de todos modos y a quien le interese. Yo quisiera preguntarle a alguien, algo a los capitanes, a Quique y a Mauricio. ¿A quién? A Quique y a Mauricio quisiera preguntarles sobre los zapatos. Repite, Alejandro, por favor. Quisiera preguntarles sobre los zapatos y los golpes en los dedos, de andar descalzo en el barco y los zapatos. ¿Cómo es Bueno, eso? El golpe en los dedos es, llamémoslo así, al barco, como andar descalzo en él. O sea, en el barco se anda descalzo. Y creo que todos los navegantes tenemos los deditos partidos. En realidad, la recomendación de seguridad está clara. Hay que ir calzado y con zapato de suela de goma, y eso es lo que te protege los dedos. La realidad, yo siempre voy descalzo. No. Yo también siempre voy descalzo. No soporto calzarme. Entonces, asumo estoicamente los golpes en los dedos a cambio del placer de ir descalzo. Y aparte es que me noto que tengo más agarre, que posiblemente sea una sensación errónea, ¿eh? Es decir, yo no digo que lo que yo esté diciendo esté correcto, pero claro, yo descalzo me noto una flexibilidad para cogerme de ciertas cosas, de ciertas partes del barco, sobre todo cuando el barco estaba muy escorado, que con calzado no. Entonces, no creo que sea lo correcto, es decir, si alguien me pregunta lo correcto, tendré que decir obligatoriamente que lo mejor es ir calzado con zapato náutico, zapato especializado, pero del mismo modo diré que yo siempre voy descalzo. Yo también siempre voy descalzo. Entonces, ahorita que estaban hablando de las cosas del barco, pues por lo menos en el Club Fortuna tenemos yo tengo un manual donde doy instrucción de navegación y les enseño desde los detalles más ínfimos del barco, cómo se llaman los puntos diferentes de las velas, de las jarcias, de todo lo que tiene que ver con el barco, todos los detalles de cómo entra, de cómo es la distribución, digámoslo así, del barco. No sé si lo alcanzan a ver. Donde les voy enseñando todo lo correspondiente a cómo entra el viento, cómo se maneja, cómo son los términos de navegación, cómo es las amuras de las velas, cómo es la entrada de los vientos. Todo todo se los voy a aclarar y a enseñar. Nudos también. O sea, yo tengo un manual bien interesante de instrucción, llamémoslo así, en cuanto a enseñar la navegación básica a ver. Hay otra cosa que les voy a solicitar a todos, es el día viernes, quedamos que a las 17 horas vamos a tener la reunión Presarpe en el Club Náutico de Manga. Les solicito puntualidad. El almirante Rosso, que es el comandante de la fuerza, previamente me acaba de llamar a confirmarme que él quiere estar en esa reunión, él quiere despedirnos, él quiere conocernos, él quiere hablar con nosotros, con los capitanes, con las tripulaciones. Igual creo que es algo que está cogiendo bastante importancia. Va el día sábado, va a haber prensa en el Sarte, va a haber un bote con prensa haciendo tomas de los barcos.
para que salgan en los diferentes medios. Entonces, ojalá puedan llegar puntuales. Le dije al que estuviera a las 18 horas. Y después de esa reunión pre-SARPE, ahí sí vamos a tener un tiempo para reunirnos cada uno con los capitanes y pasamos ya a bordo a dormir esa primera noche a bordo y seguramente a seguir ya la instrucción básica por parte de cada capitán ya a bordo de cada uno de los veleros. Luis Fernando, quería hacerte una pregunta y es, varias personas me han preguntado que si pueden hacerle seguimiento, digamos, al grupo y a la navegación, si hay algún sitio, una página web o en el Facebook donde se pueda ir mostrando qué es lo que la expedición va haciendo para que las personas vayan viendo. Sí, vamos a centralizar todo en Alejandro, que en esta ocasión no nos pudo acompañar. Entonces podemos irle mandando a Alejandro y él lo va subiendo en el Facebook. Voy a cuadrar con la fuerza. Nosotros quedamos de que cada 6 horas vamos a reportar a través de un mensaje de texto que básicamente va a decir el nombre del velero, latitud, longitud, rumbo, velocidad y si tiene alguna novedad. Si no tiene, pues sin novedad. Y si la tiene, pues cuál sería la novedad. Y eso le voy a pedir al COFA que se lo comparta a Alejandro, al Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe, y él entonces estaría publicando por lo menos diariamente o cada 12 horas a través del Facebook para que la gente lo vea. Y lo mismo tú que vas a tener la internet satelital, puedes mandarle a él fotos, le podemos mandar fotos que él las estaría publicando también a través de Facebook. Ok, gracias. Pero entonces, Luis, hay que hacer que el grupo sea abierto, porque ahorita es privado solamente para nosotros. Hay 2 grupos, está el Sailing Mindset Experience y está el Sailing Mindset, entonces podríamos ponerlas en ambas. Ah, ok, vale. Super. Yo te lo paso. Está Daniel Obregón, quisiera ver qué dudas tiene Daniel. Lorena. Pregunta. Di, te escuchamos. Hazme un favor, las comunicaciones, ¿cómo son? ¿Puedo tener llamadas? ¿En qué parte voy a poder hacerlas? Vía internet, WhatsApp, no sé. Y también, Luis, si podemos tener el teléfono satelital, el número para dárselos a la gente, pues mi familia lo quiere tener. Sí, por si acaso. Nosotros vamos a estar navegando. El canal de contacto normal es canal 16, pero vamos a tener, pues ese es el de contacto. El canal que vamos a tener para comunicaciones internas es el canal 20 y para comunicarnos con guardacostas. Pero ese hay que ver que el radio VHF es de línea de vista, o sea que en el momento en que ya estemos a más de 12 millas, seguramente ya no vamos a tener comunicación. WhatsApp y teléfono, pues te va a alcanzar más o menos esa misma distancia. Y al teléfono satelital te pueden llamar. Hay una aplicación que se llama Voice Revolution, yo ya la utilicé. Yo llamé por teléfono satelital al capitán del Koala. En caso de que alguien de sus casas necesitara llamarlos urgentemente, pues podría llamarlos al satelital del barco. Eso sí les cuesta como $11 el minuto. Eso fue lo que yo pagué. Entonces, pues es bastante costoso. Pero vamos a tener comunicación por satelital con el comando de la fuerza, de manera que también podemos mandar un mensaje corto si hubiese alguna necesidad. Y ya cuando estemos en San Andrés, pues funcionan todos los teléfonos y todo en las islas igual que en Sapsurro, igual que en Isla Fuerte. De manera que sería prácticamente para los primeros días donde hubiera de pronto la necesidad. Otra recomendación que les hago, lleven el pasaporte
la navegación de regreso vamos a pasar muy cerca de aguas de Panamá, y en un momento dado, si las circunstancias le afectan o por alguna razón necesitamos entrar a Panamá, pues es conveniente tener el pasaporte. Otra cosa, Luis, perdón que meta la cucharada. Claro que sí. Por lo menos en el Club Fortuna, hablemos de las personas que van en el Club Fortuna, pues yo llevo un teléfono satelital y le pedí el favor a ¿cómo se llama, Luis? A Jorge, ¿es que es? Germán. A Germán, que consiguiera una tarjeta, no sé si tú le dijiste, sí, la tarjeta para el internet, si lo quieren, yo llevo el sistema de internet. Y lo otro es, si quieren tener comunicación, por lo menos, al menos en mi barco, pues quieren que le carguemos más minutos al teléfono, le podemos cargar. Yo llevo minutos suficientes como por seguridad, pero si quieren todos o cada uno pues quiere hacer sus llamadas diarias a sus casas, pues le tendríamos que cargar más minutos al teléfono, y no es sino que me digan y le podemos meter unos $100 o $150 adicionales al teléfono. Mauricio, pero digamos que hay que aclarar acá que estamos hablando no de datos de subir imágenes o videos o... ¿Qué es funcional ahí? ¿Qué es funcional en el internet? El sistema satelital que yo tengo de internet me da mensajes de texto, me da llamadas por teléfono, me da conexión con Twitter y posición del barco. Ese es el Inmarsat, pero ese solo lo tiene el Fortuna. El Koala no lo tiene y tampoco lo tiene. El Koala tiene teléfono satelital, va a tener teléfono satelital. Sí, pero Inmarsat no tiene el Koala. No. Pero es decir, la comunicación eficiente para hablar con las familias es mensajes de texto o una llamada. No, puede ser telefónicas, llamadas telefónicas. Si digamos en el caso nuestro del Club Fortuna, se le cargan más minutos al teléfono y todos los días pueden hacer una llamada a sus casas. Okay. De todas maneras, acordaos cuando no había teléfonos celulares, yo supongo que si ibais de Bogotá a Cartagena, igual estabais 2 días y no hablabais con la gente, es decir, vamos a estar 3 días navegando, o algo así, ¿sabes? Es correcto. Que una cosa es la seguridad, y evidentemente para eso está esa tecnología, pero no pasa nada, de verdad, os aseguro que el ser humano puede sobrevivir 3 días sin celular, en serio, yo lo he experimentado, y aunque parezca que no es posible, sí es posible, puedes estar 3 días sin celular y sigues vivo, sigues respirando y el mundo sigue funcionando. Y no solo eso, tened en cuenta la posibilidad de que lleguemos a Providencia y que haya la posibilidad de que no haya internet. Yo creo que es posible que no tengamos cobertura. No sé si habrán restablecido ya las comunicaciones o no, las torres de telefonía celular, etcétera, pero esa posibilidad puede existir. Entonces, yo en lugar de preocuparnos por eso, yo me preocuparía por aleccionar un poquito a la familia de que, oye, no pasa nada, que vas a estar 3 días o X días sin cobertura y que no pasa nada. No news, good news. Si pasa algo, seguro que se van a enterar, porque de alguna manera u otra, entonces se enterarán. Si no tienen noticias, es que todo va bien. Ok, eso es correcto, tienes toda la razón. Igual, de todas maneras, yo siempre que salgo a navegar largo, tengo por costumbre, a mi señora le hago una llamada al día, digamos, normalmente cuando salgo solo, porque voy, pues que salgo bajando un barco de alguna parte, llamo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde a mi señora le doy las coordenadas de la posición en que voy, y con las personas que estoy navegando, pues ella se comunica con ellas y les dice la posición es esta, van en este punto, para que lo puedan meter en Google Map o en el Google Earth y lo puedan ir como llevando la posición en que vamos, por tranquilidad de las personas que van conmigo. Y por tranquilidad de mi señora también, para que ella sepa, normalmente siempre tengo la costumbre de hacer 1 o 2 llamadas en el día, 6 de la mañana a 6 de la tarde, para informarle cómo va mi navegación. Eso ya es
Sí, sí. No, no habría problema porque se estaría publicando a través de Facebook, o sea que creo que no vale la pena gastar dinero en esa llamada, a no ser que sea algo realmente urgente. Hay otra sugerencia y es que todos bajen la aplicación de Navionics y aprendan a usarlo de manera que van viendo la navegación desde su propio teléfono, van viendo las cartas, van viendo por dónde están, van viendo la ruta y lo aprenden a manejar, porque si el objetivo es aprenderle de velas, pues es aprender a usar el Navionics, que es la forma más sencilla, como hoy en día prácticamente todos los que están en el mundo de los botes lo usan para poder navegar tanto en mar abierto como en los lagos y en los ríos. Entonces, empiecen a hacer el ejercicio lo más pronto posible. Hay otras aplicaciones aparte del Navionics. A mí me gusta mucho Navionics. Me gusta mucho, y hay otra aplicación muy interesante que se llama OpenCPN, que es muy buena también. Obviamente esa es un poquito más costosa porque hay que descargar las cartas, pero es muy buena también. Pero la De hecho, yo ventaja de llevo Navionics tipos. es que te la yo llevo- bajas en el celular, que el celular Sí. lo lleva todo el mundo. OpenCPN pues es mejor para equipos portátiles, o sea, para Sí, para un portátil, computadores. correcto. O para un mini PC o algo así. Pero la ventaja de Navionics es que te la bajas en una tableta o en un celular y es muy intuitiva. OpenCPN, para el que quiera ya trabajarlo un poquito más, es muy interesante porque tienes infinidad de plugins y de cosas que le puedes adicionar, y hay gente que está trabajando en todo tipo de cosas. Es un software libre y tiene más recorrido, pero claro, para sencillez, Navionics. El Navionics es el más sencillo, estoy de acuerdo. Una pregunta acá, ¿es posible conectar el Navionics de cada uno al sistema del barco para mirar, por ejemplo, el ICE o el radar? ¿O no es funcional? No es funcional. No. Hay otra Sí. aplicación que también tiene el sistema de AIS, que se llama, dame un segundo, ya te digo cómo se llama. Es la otra aplicación que se llama CMAP, C de casa, MAP. Esa aplicación te da el sistema ICE incorporado también. Pagas la aplicación, pagas el servicio, pero te da el sistema de ICE, de IIS. Pero para eso necesitas distribuir la señal en el barco por Wi-Fi o algún protocolo de estos compatibles, etcétera. Vamos a ver, es posible, pero eso es una cosa que no es algo que sea fácil para todos los tripulantes. Eso es algo que en un momento dado se lo tiene que montar su capitán. Es posible, incluso con Navionics es posible, pero eso es una cosa pues que hay que bricolear. O sea, tienes que tener una salida NMA 2.0, en fin, tienes que montar una red Wi-Fi que lo distribuya. Hay mil cosas por internet que se pueden hacer, pero para este tipo de navegación yo creo que no aplica. La más fácil de manejar definitivamente es el Navionics. Lo buscas fácilmente en la app Sport, en la app de tu teléfono, y ahí lo encuentras. Dice Navionics, si mal no estoy, dice la que dice lagos y mares y lagos, algo así. Boating Navionics o algo así dice. Sí, exacto. Boating, pero vamos, buscas por Boating Navionics y no tiene pérdida. No tiene pérdida. Y coges lo que es Sudamérica, y él te da como una pantallita donde te muestra 4 puntos, donde tú la puedes abrir y cerrar para buscar el espacio de la carta que quieres inicialmente abrir. Después de que tú cuadres ese cuadro inicial, posteriormente él descarga ese pedacito de la carta, y simplemente si tú quieres abrir más espacio de la carta, te vas posicionando en el punto que quieres y él lo va abriendo. Sí. Hay otra aplicación que es bueno que la conozcan, que se llama Wind.
para Windy. que... Windy. Sí, la del Windy. viento. Windy. ¿Windy Sí. o Winguru? También es muy bueno los dos. Winguru es muy bueno también. ¿Alguna recomendación con los celulares de carga, de cuidado, de que se vayan Sí, al agua, se mojen Lo importante, tener una bolsa seca, obviamente, mantener el teléfono en modo avión para que no se descargue muy rápido. Y si tú descargas, solamente esas dos cosas básicamente. Alfredo, una pregunta. Por Adelante, favor. Fercho. ¿Cómo? Ah, ¿que yo pregunte o que me vas a preguntar? No, que si tienes una pregunta. ¿Cómo convención ahorita? No, mi pregunta es, ¿cuál es mi capitán y mi velero? Koala, el capitán está llegando esta noche. Yo hablé con él. Estaba Llega mañana. entrando por Barú esta tarde a las 5 de la tarde. Ya mañana está acá en Muelle. Mañana ya estaré allá visitando el barco y lo mismo visitando allá al Fortuna de Mauricio. Tú vas en el Koala, vas con Luis Carlos. Ok, ¿y Monchi va en cuál? También en el Koala. Ah, bueno, o sea que valió la pena la depilada. Bueno, eso sí no sé. No, para que por favor me pases el teléfono del capitán del Koala. Yo viajo el viernes por la noche a Cartagena. Entonces pues para reportármele al capitán. Ok. Capitán del Koala se llama Fabián. Bienvenido, Alfredo. Gracias. Grato verlos por acá, ver compañeros de la Armada también en esto. Gracias, Monchi. Luis Fernando, ¿el muelle de salida es cuál, perdón? Ambos, sigue Mauricio. El muelle de salida sería el Club Náutico. En Manga. De Manga. Club Náutico, en De Manga. Cartagena. Ok. Sí, Club Náutico de Manga queda entre el muelle turístico y el club de pesca. De ahí van a estar ambos veleros, el Koala y el Gran Fortuna, están en muelle, el Shakira va a estar fondeado y el Tonic 3 y el Lila Vela, ellos están en el club de pesca. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, pregunta, duda? Yo tengo una, sugerencia? pero no tiene que ver con el tema, pero me avisan al final, por favor. Te escuchamos. Bueno, permítame al señor capitán Tocayo Penolosa un reconocimiento muy especial porque su magistral presentación nos da un poco de tranquilidad. Admirable tener a un gran navegante entre nosotros. Pero me salgo del tema de su presentación porque esta es la hora que no sé si René va a tomar el curso de buceo jueves y viernes. Y además, para anticipar formalmente que el día viernes hay refrescos para los que lo deseen. Tengo inscritos 4, no sé cuántos más se van a inscribir. Así que les pediría el favor que por el interno me confirmen quiénes son, porque la organización me está pidiendo la lista y no la tengo. Agradezco a las personas que quieren hacer el curso de Open Water que me lo confirmen, porque me quedaron de decir y hasta ahora no me han dicho nada. René está en esa lista y el capitán González, mi amigo del alma, o sea, el enano. Le puedo decir así porque pues así lo conocí. Pero no me han confirmado nada y sin confirmar yo no puedo programar al instructor porque no voy a pagar 450,000 de bolsillo citando a un instructor que después van a decir no lo necesitamos. Por favor,
antes de las 8 de la mañana me hacen saber si van a tomar o no el curso Open Water, las 4 personas que se preinscribieron, y si hay 4 o 5 refrescos, dentro de los cuales está Lucho Bustos, que tampoco me ha confirmado. Les agradezco ese detalle. Refresco, sí. Confirmo. Ya, uno ha confirmado. Gracias. Pero me lo mandas por escrito, por favor. Con mucho gusto. René, ¿está por ahí? Está tímido. Está, pero no. Bueno, lo importante es que me haya escuchado y que me mande el mensaje de texto para yo saber. Porque yo tengo a la escuela Scuba Tours lista para el día jueves y viernes clases, pero hasta ahora no hay nadie confirmado. O reconfirmado, que es lo que necesitamos. Ok. Bueno, acá, perdón, acá voy a hacer una aclaración, es que hay, tenemos 2 Quiques, ¿no? O sea, Enrique Fenollosa con Quique con K, que y Miguel Enrique Rosso, pues que también le decimos Quique, pero de todos modos, ¿se escribe con Q o Miguel? No, con Q sí, porque soy colombianito de aquí del altiplano, con Q. Ah, ok, entonces pues Q, cualquier con cosa Q, es que estamos hablando de 2 Quiques en este evento. Un Quique navegante y un Quique bus, que también es buzo, y otro Quique buzo que es navegante, pero que está encargado de las actividades subacuáticas. No se van a confundir. Bueno, yo les agradezco a todos, muchísimas gracias. Quisiera que Quique con K nos cierre la presentación de hoy. Y bueno, nos vemos el viernes. Por favor, necesito que quede bien coordinado lo de buceo. Entonces, por favor, hablen con Quique con Q, todo lo referente a eso, para que no vayamos a tener allá corre, porque los dinghies son limitados. Si alguien se antoja bucear y no lo coordinó, pues de pronto ya no le llega el equipo, en fin, para que nadie se sienta de pronto allá aburrido porque no pudo bucear en algún sitio que quería hacerlo. Y lleven su equipo de superficie en lo posible. Todo el mundo va a caretear, y eso sí, en lo posible lleve cada uno su equipo de careteo, de su careta y sus aletas y el snorkel. Entonces, le cedo la palabra a Quique. Bueno, pues no, muchísimas gracias a todos por haber dedicado este tiempo a conversar sobre la navegación. Yo lo que sí creo es que a todos los que os habéis animado y a los que tenéis dudas, pues que no dudéis, o sea, que seguro que la experiencia va a ser muy, muy buena. Va a ser una experiencia completa en el sentido de que vamos a tener un mar movido, pues como también es razonable, ¿no? Como dicen también, ningún mar plano hizo sabio a ningún marino, ¿no? Entonces, vamos a tener un mar movido, pero como os digo, los barcos están preparados para eso y para muchísimo más. O sea, esto, vamos, no es un problema para los barcos con los que vamos a navegar. Entonces, lo único que hay que tener es tranquilidad, y lo único que os pido es anticipación. Es decir, que penséis las cosas que vais a necesitar, que llevéis las cosas correctas, que no llevéis más de lo que tenéis que llevar, porque tampoco tiene sentido llevar un barco más de lo que tienes que llevar. Y luego que en el barco os informéis, lo preguntéis todo, especialmente estando en puerto, todo el comportamiento que vais a tener, cómo vais a poder hacer las cosas, para en ese momento, cuando el barco ya esté en movimiento, ya estemos en rumbo, pues estéis tranquilos porque sabéis lo que va a venir y sabéis cómo os tenéis que poner. Y una vez pues tengamos eso, yo creo que ya las cosas van a ir sobre ruedas, aunque en este caso sean sobre el agua. Por mi parte, nada más. Pues, Quique, muchas gracias. Gracias a ustedes por su asistencia, gracias por su tiempo, sus consejos, por acompañarnos. Y creo que va a haber una oportunidad de conocer a todos los instructores y capitanes más en la práctica y en la experiencia. Así que gracias por su asistencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes. Bueno, Claro que sí. saludos para todos. Buen viaje. Nos vemos el viernes.
Gracias. Chao. Alejandro. Luego. Bueno, y de los que van en el Club Fortuna, ¿quiénes están aquí hoy? Aquí estoy yo. Koala, ¿no? Germán, sí, ya sé que ahí estás. ¿Quién más va conmigo?